Ya, muy bien, buenas noches. Estamos con Aarón Neira, certificado PMI PMOCP. Muchas gracias por acceder a la invitación para esta entrevista, Aarón. ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos un poco más acerca de ti. Dayana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, bueno, mi nombre es Aaron Neira, soy ingeniero civil. eh, bueno, cuento con algunas certificaciones dentro de las cuales, pues, estamos hablando hoy día de la de PMO, que es una certificación relativamente nueva, pero que ha tomado peso, pues, en los últimos tiempos y creo que, pues, he tenido algunas experiencias relacionadas a PMO en los últimos años y creo que cada vez se vuelve más necesario, ¿no? Por un tema de competitividad, creo que entre las empresas es necesario tener una PMO implementada que te permita gestionar mejor los proyectos con las mejores prácticas, ¿no? También me desempeño como docente universitario en la Universidad Católica San Pablo en Arequipa y bueno, hay entre algunas cositas que de repente vamos a poder estar conversando, ¿no? Pero eso es un poco un resumen de mí. Muy bien, Aarón, muchas gracias. Y con respecto a tu experiencia, cuéntanos un poco cómo ha sido tu camino profesional desde la ingeniería civil hacia la gestión de proyectos y ahora hasta las PMOs. Sí, claro, bueno. En general, bueno, gestión de proyectos, lo primero que escuché fue en la universidad, ¿no? Casi en los últimos años de la universidad era un tema que en realidad en ese tiempo quizás no estaba del todo difundido, porque la formación de ingeniero civil, obviamente que quizás se tenía principalmente en ese tiempo cuando me formaron a mí al menos, era enfocada principalmente, pues, quizás en el campo de estructuras, ¿no? Geotecnia, un poquito más, digamos, llevado por ese camino y cuando se hablaba de gestión de la construcción propiamente, pues, era un poco más de lo típico, ¿no? Asociado a hacer un cronograma, hacer un presupuesto, pero más de ello era un documento inerte y no se sabía más que se hacía más adelante. Entonces, eh, la gestión de proyectos empiezo a escucharlo un poco a fines de la carrera por algunos docentes que venían con este chip. Algunos incluso eran PMP, ¿no? Y otros grupos que por ahí empezaban a hablar de gestión de proyectos y me interesé. Estudié por ahí un diplomado terminando la universidad y me certifiqué en su momento como CAPM, ¿no? Terminando la universidad, creo que a los pocos meses, a los 2 o 3 meses ya estaba certificado. Y desde ese momento, pues no, nunca me desprendí del mundo de lo que es gestión de proyectos, porque ya como tal me fui apasionando, ¿no? Y me fue gustando y es sumamente interesante, es un mundo, ¿no? Completo y muy detallado. Creo que no nos da todo para ser especialistas en tantas cosas, sinceramente, porque es mucho, pero lo he ido aplicando, ¿no? En mis proyectos y creo que todos los proyectos donde he estado he visto gestión de proyectos, ¿no? Básicamente desde que salí de la universidad hasta ahora. Bien, siendo consultor y docente, ¿qué retos observabas en relación a las oficinas de gestión de proyectos de las organizaciones? Bueno, quizás en un principio es el desconocimiento, ¿no? Que Okay. involucra el funcionamiento o utilidad que da una PMO, ¿no? Creo que hay diferentes tipos de entidades públicas o privadas que no conocen quizás el funcionamiento de una PMO y que en un principio puede ser que ni siquiera conozcan lo que es gestión de proyectos, ¿no? Entonces, lo cual limita aún más y vuelve un camino más difícil de propiamente implementar una PMO. Ha sido, creo que algo que he visto que normalmente ha sido una dificultad muy grande, un reto muy grande y creo que todo parte a través del conocimiento, ¿no? Un poco de difundir y precisamente creo que estas certificaciones nos ayudan a difundir, ¿no? Porque por ahí pueden mirar tu certificación y preguntarte, oye, ¿de qué trata esto, ¿no? ¿Qué son estas siglas? ¿No? Y un poquito de ir ahí, digamos, evangelizando, ¿no? De alguna forma la cultura de gestión de proyectos por donde vayamos. Bien. Y hablando de ello, de hecho, hablando de las certificaciones, tú ya contabas con la certificación PMP, ¿verdad? Antes de ir por esta certificación de PMOs. ¿Por qué seguir creciendo con esta certificación orientada a las PMOs? Bueno, sí, estaba certificado previamente antes de certificarme como PMI, PMOCP, sí estaba certificado como PMP, eh, y creo que es el camino natural, ¿no? De cualquiera que se conoce de gestión de proyectos,
poder seguir el camino, porque no solamente de una sola persona se gestionan los proyectos, es en realidad de un grupo humano y ahí es donde propiamente comienza a intervenir una PMO, ¿no? Donde se involucran más personas y cómo ésta asimismo funciona dentro de una organización, ¿no? Como un área de servicio activa y funcional y viva, ¿no? Entonces, un poco te limitas, ¿no? Al ser simplemente tú el que tiene el conocimiento. Por eso creo que fui a lo de PMOs, ¿no? Bien, hablando ya un poco más acerca de la certificación y de tu proceso de preparación, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia de preparación con nosotros, cómo te ayudaron en este caso los recursos, los simuladores al cual tuviste acceso. Sí, claro, o sea, bueno, la formación siempre va a depender de uno mismo, es cierto, por más recursos que se pueda brindar, creo que es un tema de cada uno de dedicarle el tiempo y el estudio suficiente. Eso es, bueno, lo primero que todo, pero en cuestión a lo que se revisó en su momento, los recursos, creo que eran suficientes y necesarios, digamos, de alguna forma para poder ir con tranquilidad al examen, ¿no? Uno después de que da los simuladores y de alguna forma va obteniendo un porcentaje que se considera que estás aprobado y por encima de lo aprobado, vas con una confianza y con una tranquilidad mucho más, digamos, buena para estos tipos de exámenes, ¿no? Que en realidad acá a veces el conocimiento está, pero un poco que te juegan los nervios. Entonces, creo que sí, todo el material que se ha compartido ha sido bueno, ha sido positivo, alineado a lo que finalmente se busca en el examen, ¿no? Con respecto a este camino que mencionas en la preparación para un examen, el cual requiere disciplina del profesional, ¿verdad? Que sabe que se está preparando para un examen y tiene una meta, que tiene probable una fecha para poder rendir. Como profesional, ¿tú qué opinas con respecto a tener una ruta clara en la preparación? ¿Cómo esto puede ayudar o beneficiar a los participantes que nos están escuchando y que quizá quieran optar por una certificación como la PMI, PMOCP? Sí, claro. De hecho, creo que un hábito, y bueno, eso me ha funcionado para esta certificación y quizás algunas otras, es que tenemos que tener un plan claro, una fecha límite, un deadline, decir, después de esta fecha no hay forma de que no continúe certificado, ¿no? Y algo que me funciona, no sé si sea un buen hábito o no, pero al menos me ha funcionado a mí, es pagar simplemente Mm, la certificación, tener la fecha y saber con esa presión que obviamente no tienes de otra más que continuar y estudiar y darte un tiempo obligatorio en tu agenda, ¿no? mm. Es así, tal cual, creo que ese es el hito, ¿no? Que marcamos y de ahí vamos para atrás, cómo cumplimos ese hito. Ujú. Bien. Am, con respecto a ya el proceso de preparación y adquirir todo este conocimiento, ¿cambió tu forma de entender la PMO luego en el proceso de preparación y de hecho también luego de certificarse? Sí, sí, cambió. Mi forma de entender de una PMO, porque básicamente antes yo miraba a la PMO como algo más rígido, algo como que más estandarizado, pero en realidad una PMO, como estaba diciendo hace un momento, es un área funcional de servicio viva, ¿no? Que tiene que adaptarse a las necesidades que se tenga dentro de la organización, que tiene que atender al valor que necesite precisamente esta y que tiene que no solamente ver a corto plazo, sino también ver a mediano y largo plazo, pues de manera más estratégica cómo es que llega a aportar, ¿no? Y asimismo cómo llega a sobrevivir en un principio, porque si es que simplemente solemos ser estratégicos, a veces no solemos pasar del año, ¿no? Es algo que se menciona bastante. Y obviamente es algo que he vivido por ahí, ¿no? En algunas experiencias, que una PMO que no te genera pequeñas victorias a corto plazo, pues a veces mueren, ¿no? Y porque no se percibe el valor, digamos, en un primer momento. Entonces, ha cambiado, ¿no? Mi forma de la percepción que tiene una PMO, cómo es el mecanismo, cómo se tiene que organizar y obviamente orientada quizás siempre a brindar valor, ¿no? A la organización. Excelente. Y hablando de esta forma de ver ahora la PMO, cuéntanos un poco después de la certificación, ¿cuáles han sido tus experiencias como docente y quizá también como consultor y profesional con respecto a las PMOs?
Sí, sí, claro. Bueno, tuve experiencias previas a la certificación, de hecho, en PMOs, pero en el sector público, quizás no. Vale la pena decirlo porque también de esas experiencias a veces se aprende de un poco más de las experiencias más difíciles. Entonces encontré ahí mucha resistencia al cambio, cosas que luego entendí que de repente en su momento podría haberlas trabajado mejor, quizás con el conocimiento que podría haber adquirido, por ejemplo, cuando me preparé para esta certificación. Creo que podría haber hecho algunas cosas mejor, a pesar de que había bastante resistencia al cambio, creo que se podrían haber tratado de una mejor forma. Ahora, posteriormente a la certificación, de hecho yo trabajo en una PMO que es para, digamos, ver la infraestructura en este caso la universidad donde yo trabajo, es un centro de proyectos, de gestión de proyectos de infraestructura, una PMO básicamente. Y ahí es donde hacemos propiamente, ¿no? Las labores de servicio que mencionaba anteriormente, gestionando los proyectos en el ciclo de vida de estos, ¿no? Desde un principio, cuando ni siquiera es una idea, es un anteproyecto, hasta cuando se hace la entrega final, ¿no? Entonces, es interesante ver y obviamente entender, ¿no? Que una PMO, y eso lo he visto en los últimos años, no es que de un año a otro, ya es una PMO de alta madurez, ¿no? Es un tema bastante gradual y funcional y va creciendo poco a poco. Entonces lo estoy viviendo de alguna forma hoy en día y pues con estos conocimientos que ahora tengo, más algunas experiencias pues, que también he tenido, creo que se puede seguir avanzando, ¿no? De una mejor forma ahora. Excelente. ¿A quién o a quiénes, según tu experiencia, por supuesto, tú les recomendarías esta certificación? Y bueno, en general, yo creo que cualquiera que quiere estar en gestión de proyectos tiene que conocer un poco de PMOs. De preferencia quizás certificarse, ¿no? Pero como mínimo conocer qué es una PMO, cómo funciona, cómo se tiene que organizar, ¿no? ¿Cuál es su objetivo de estas? O sea, yo creo que es un indispensable. O sea, como les comentaba, la competitividad hoy en día o cada vez es más grande y ya no es quizás una opción, ¿no? Ya no es un yo elijo si quiero o no quiero. Yo creo que básicamente con el pasar del tiempo va a ser o conoces o estás en una debilidad, estás en una posición débil, ¿no? Entonces, yo recomiendo para cualquier persona que esté dentro de gestión de proyectos, ya como quizás una obligación interna al menos conocer y a miras quizás poder certificarse próximamente, ¿no? Excelente, Aaron. Bueno, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Cuéntanos un poco cuáles son tus siguientes metas a nivel profesional. Quizá estás buscando otra certificación o avanzar un poco más en el lado académico o de consultoría. Cuéntanos un poco. Sí, sí, claro. Bueno, sigo avanzando con un poquito en los temas de consultoría, siempre trabajando, ¿no? Con un mundo de gestión de proyectos. De hecho, alguna certificación que por ahí estoy en la mira, ojalá se pueda dar este año, organizarse con el tiempo, es de riesgos, porque básicamente creo que riesgos es muy transversal a cualquier tipo de Ujú. proyecto, ¿no? De industria también. Programas, portafolios, ¿no? Creo que el riesgo sí es un tema indispensable y es algo necesario. Y creo que la cultura de gestión de riesgo tiene que ser algo más difundido y creo que tengo que hacerlo quizás a través de también demostrar la credencial de que tengo los dominios del tema. Entonces, por ahí, digamos que lo próximo que estoy viendo y como docente, pues seguramente ir compartiendo un poco el conocimiento que se va adquiriendo, quizás a pregrado y bueno, también en posgrado Ujú. que en general pues también es un público que ya tiene un poquito más de experiencia y por ahí ha sufrido algunos de estos temas que hemos estado hablando. Entonces, por ahí vamos un poco con las metas, digamos, a corto plazo este año. Bien. Bueno, y para culminar, ¿qué consejo le darías a alguien que desea prepararse para la certificación PMI y PMOCP este año? Bueno, en realidad, que no lo piensen tanto, ¿no? Que no duden tanto en que si van a poder o no, porque ciertamente creo que la mayoría subestima sus propias capacidades y yo creo que si es que empiezas a ingresarte, si te saltas a la piscina, te vas a dar cuenta que es un camino bastante viable
como les decía, de repente, ¿no? Simplemente programarte, dar el gran salto que de repente es hacer ya el pago para la certificación, obviamente alcanzable, ¿no? Tampoco es que te programes de una semana a la otra y pienses que vas Claro. a estudiarlo todo, ¿no? Sino que hazlo de manera realista también, Ujú. pero conciso, ¿no? Y poder lograr ello. Entonces, yo recomiendo eso, no pierdan quizás esa oportunidad, porque también pues cada cierto tiempo los estándares, los exámenes cambian Ujú. y bueno, es un poquito Correcto. como que empezar todo de nuevo y ahí las cosas se ralentizan un poco. Entonces, eso es, yo creo que es una buena meta y los animo quizás a que lo puedan hacer lo más próximo posible. Excelente. Muchas gracias, Aarón. Te agradecemos mucho por el tiempo y te deseamos muchos éxitos en tu camino profesional. Muchas gracias. Gracias, Diana.